Muy buenas noches. Vamos a empezar la lectura de la liturgia de la palabra del día viernes 21 de febrero, sexta semana del tiempo ordinario en el ciclo litúrgico C. Vamos a nuestro misal popular. Tenemos la fiesta de San Pedro Damiani, obispo y doctor de la Iglesia, ¿no? del año del siglo XI, comienzos del siglo XI. Bueno, vamos a nuestra primera lectura. Continuamos con el desarrollo del libro del Génesis, ¿no? Capítulo 11, versículos del 1 al 9. Nos dice el libro del Génesis: toda la tierra hablaba una misma lengua con las mismas palabras. Al emigrar los hombres desde Oriente, encontraron una llanura en la tierra de Senar y se establecieron allí. Se dijeron unos a otros: vamos a preparar ladrillos y a cocerlos al fuego. Y emplearon ladrillos en vez de piedras y brea en vez de mezcla. Después dijeron: vamos a construir una ciudad y una torre que alcance el cielo, para hacernos un nombre, no sea que nos dispersemos por la superficie de la tierra. Muy bien, entonces aquí cabría una observación bien importante, y es qué es lo malo que están haciendo, ¿no? Eh, Van a construir una ciudad y una torre que alcance el cielo. Bueno, sería una declaración hiperbólica, ¿no? O sea, es una exageración. Es una torre muy alta, ¿no? Eh, pero lo importante aquí es de que no se menciona a Dios, porque construir una torre que alcance el cielo es dirigirse a la divinidad, a Dios, pero aquí no se lo menciona, ¿no? Y cuando dice en el texto, para hacernos un nombre, precisamente sabemos qué es el nombre, ¿no? El nombre es la persona, y ellos quieren hacerse un Dios, ellos mismos, por ellos mismos, para ellos mismos. Es una forma idolátrica, ¿no? De confiar solo en el poder del hombre. Entonces hacen una torre que llegue al cielo, dice, y para que no seamos dispersados por la superficie de la tierra, que en últimas es el objetivo, ¿no? De procrear, de multiplicarse y de llenar la tierra. Entonces esto es contrario, obviamente, al mandato de Dios. Pero importante es el hecho de que aquí se olvidan de Dios, ¿no? Y se van a hacer un nombre, para hacernos un nombre. O sea, la prepotencia, el orgullo, ¿no? El confiar en ellos mismos, ¿no? Y olvidándose de Dios. El Señor bajó, el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres. El Señor dijo: puesto que son un solo pueblo con una sola lengua, y esto no es más que el comienzo de su actividad, ahora nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Bajemos pues y confundamos allí su lengua, de modo que ninguno entienda la lengua del prójimo. Bueno, aquí una explicación importante es precisamente el término confundir, es Babel, ¿no? O Babel,
eh, en el hebreo, que es confundir o embromar, ¿no? O mezclar. Por eso el nombre de la ciudad, ¿no? Y de la Torre de Babel, como se conoce este pasaje. El Señor los dispersó de allí por la superficie de la tierra y cesaron de construir la ciudad. Entonces, al confundir las lenguas, lo que naturalmente iban a tratar de unirse aquellos que se entendían más, posiblemente encontrando lenguas similares o la misma lengua, ¿no? Y esto hizo que formaran grupos y que se dispersaran. Bueno, por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra y desde allí los dispersó el Señor por la superficie de la tierra. No, había en la providencia de Dios un propósito, ¿no? Precisamente para que puedan mm, difundirse por la superficie de la tierra, llenar la tierra como era la meta, ¿no? El objetivo de Dios para el hombre con su creación. Vamos al Salmo, tenemos el Salmo 32, cuyo responso es: dichoso el pueblo que Dios escogió como heredad. Es un salmo de alabanza a, a la omnipotencia de Dios, ¿no? Y a su cuidado. Dice el salmista: el Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre. Aquí está una referencia directa a lo que acabamos de leer de la Torre de Babel. Entonces, frustra los proyectos de los pueblos. La razón, mencionamos, porque se olvidan de Dios, ¿no? Y quieren hacer algo para sí mismos, por sí mismos, ¿no? Bueno, pero el plan de Dios, el plan del Señor, subsiste por siempre, el propósito de la creación. Los proyectos del corazón, de su corazón, de edad en edad, ¿no? El proyecto de su corazón. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres, como hizo con los hombres que estaban construyendo Babel, ¿no? Y se dio cuenta de lo que estaban haciendo era precisamente perjudicial para ellos, ¿no? Porque se estaban olvidando de su Creador. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Hacer el hombre su creación, obviamente él puede comprender, ¿no? Eh, desde el interior sus intenciones y también sus acciones. Y pasamos al Evangelio. Estamos desarrollando el Evangelio según San Marcos y tenemos en esta oportunidad el capítulo 8 del versículo 34 en adelante hasta tomar el 9 hasta el versículo 1. O sea, el capítulo 8 del 34 hasta el 38, ¿no? Que termina, con eso termina el capítulo 8. Y llega hasta el 9, empezando el 9 capítulo, 9 versículo 1. Bueno, nos dice entonces San Marcos: en aquel tiempo, llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Bueno,
Aquí cabría eh, un par de observaciones, ¿no? ¿Por qué el Señor Jesús menciona la cruz? ¿No? Porque todavía no ha sufrido, ¿no? La pasión, el llevar la cruz, el morir en la cruz. Entonces, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, detrás de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Bueno, la razón es porque no eran raras las crucifixiones en esa época, ¿no? Los romanos utilizaban este tipo de ejecución para escarmentar a los que querían sublevarse, ¿no? Y en este caso, pues obviamente ellos podrían entender, ¿no? Lo que quiere decir, pero lo hace con el fin eh, eh, futuro, ¿no? De la pasión. Entonces sí se está refiriendo a su cruz. Y esto lo entenderán luego, ¿no? Con mucha más propiedad. Entonces, el que quiera venir en pos de mí. Y se lo dice a los apóstoles y a los discípulos, ¿no? A toda la gente. Que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Entonces entendieron ellos, ¿no? Bueno, no todos, pero algunos al referirse a la cruz, ¿no? Pudieron tener la idea de que era la cruz de la ejecución, del patíbulo, ¿no? Que llevaban los eh, que iban a ser ejecutados. Muy bien. Ahora, hay otra parte que tal vez el texto no menciona, pero en el griego, está muy claro. Dice, porque quien quiera salvar su vida por sí mismo, de sí mismo. Y aquí obviamente se refiere a la vida, ¿no? Eh, por su propio esfuerzo, ¿no? Sin tener en cuenta al Mesías que ha venido a salvar la humanidad del pecado. Entonces, aquí no lo dice, pero lo podemos intuir en la segunda parte de la declaración. Dice, porque quien quiera salvar su vida por sí mismo, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, ¿sí? Entonces está claro que aquí dice, por sí mismo, la perderá, sin tener en cuenta al Señor Jesús, al Mesías y al Evangelio. Entonces, el que la pierda por mí y por el Evangelio, la salvará, ¿no? En otras palabras, quiere decir que no se puede por sí mismo, por uno mismo, ¿no? Nos toca, y esto lo entendieron luego desde Pentecostés, ya con la ayuda del Espíritu Santo de lo que querría decir esto. Y continúa, pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿No? Y, y la alma está aquí en términos de la vida eterna. Es lo que se refiere alma, ¿no? Eh, psique en griego, el aliento, pero referido a la vida eterna, ¿no? Porque es obvia la comparación o el parangón que hace entre ganar el mundo entero, todo el mundo, pero pierde la vida, no la vida corporal, ¿no? Sino la vida eterna. Continúa, ¿o qué podrá dar uno para recobrarla? ¿O qué podrá dar uno para ganar la vida eterna? Aquí sería, ¿no? O sea, el texto lo dice, para ganar la vida, pero es la vida eterna. Está en función de la vida en el cielo, la vida espiritual. ¿Qué se podrá dar? ¿No? O sea, el mundo entero no se puede comparar a perder la vida eterna, ¿no? Y aquí a continuación,
¿qué se podrá dar para ganar la vida eterna? Y continúa, quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre sus santos ángeles. Y añadió, en verdad les digo que algunos de los de aquí presentes, no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios en toda su potencia. De hecho, muchos de los que están escuchándolo, especialmente los jóvenes, pues van a ser testigos también del, del inicio de la iglesia, ¿no? Que empezaría en Pentecostés, ya con el Espíritu Santo, ya con el bautismo, como mandó el Señor, ¿no? En Mateo 28, bautizar. Y al bautizar, sabemos, es la incorporación de la persona, sea judío, sea gentil, a la iglesia, haciéndose uno en Cristo, haciéndose o incorporándose al Señor Jesús, haciendo parte de su cuerpo. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.